Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos de los países iberoamericanos, si bien se declararon inicialmente neutrales, con el avance de la guerra se fueron posicionando a favor de los aliados, empujados mayormente por las constantes violaciones de la neutralidad llevada a cabo, por ejemplo, por la campaña de U-Boats desatados por Alemania en el Océano Atlántico. Uno de estos países agraviados fue México, que se involucró de forma militar en la guerra, poniendo al servicio de los aliados una fuerza aérea expedicionaria enteramente mexicana, el cual sería conocida con el nombre de Escuadrón 201. Bienvenidos amigos y amigas a otro nuevo vídeo y a otra nueva aventura relacionada con los voluntarios que estamos viendo estas semanas o estos meses. Y como bien hemos dicho, en el día de hoy veremos, analizaremos y aprenderemos sobre esta Fuerza Aérea Mexicana, conocidos como las Águilas Aztecas. Así que sin más dilación, comencemos con el vídeo de hoy. Bien, México, antes de la guerra, ya mostraba bastante desaprobación hacia las políticas expansionistas llevadas a cabo por los regímenes autoritarios de Europa. De ahí las protestas llevadas a cabo por la delegación mexicana en la Sociedad de Naciones ante la invasión arbitraria del Reino de Etiopía por parte del Reino de Italia en el año 1935, o la anexión alemana de Austria y de Checoslovaquia entre los años 1938 a 1939. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y con la anexión y partición de Polonia entre Alemania y la Unión Soviética en el año 1939, las críticas mexicanas volvieron a aflorar contra los países invasores. Por una parte, Alemania, por su anexión y ocupación de los países de Polonia, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Dinamarca y Francia, y por otro lado también la Unión Soviética recibió la protesta de México por su declaración de guerra a Finlandia. A pesar de la tensión contra los países autoritarios y expansionistas de Europa, las relaciones diplomáticas de México con las naciones democráticas tampoco eran la gran cosa, que digamos. Esto se vio con la nacionalización de la industria petrolera mexicana, llevada a cabo por el presidente de México, Lázaro Cárdenas, en el año 1938, con lo cual provocó la ruptura de las relaciones con el Reino Unido. Estados Unidos, también golpeado por dicha expropiación, propició un bloqueo económico contra el país mexicano y contra la recién creada compañía petrolera, Pemex, el cual recibió un veto para la comercialización de su petróleo en favor de otros países como Venezuela. Sin embargo, con el ataque japonés a la base naval estadounidense de Pearl Harbor en el año 1941, provocó el involucramiento de Estados Unidos en el conflicto mundial contra los países del eje. El estallido de la guerra dio un vuelco en las relaciones y un acercamiento entre México y los países aliados, principalmente con Estados Unidos, y en menor medida con el Imperio Británico. En este contexto, Estados Unidos y México reforzaron su control de la distribución de materiales estratégicos, siendo el petróleo uno de los más importantes bienes para la guerra. Esta coyuntura y acercamiento de los dos países también trajo y propició una serie de acuerdos de diversa índole, como el militar, el financiero, el laboral y el comercial mayormente, siendo la comercialización del petróleo el núcleo de las negociaciones entre ambos vecinos. Con la apertura del comercio entre ambos países, los barcos mercantes y petroleros volvieron a surcar las aguas del Golfo de México. Esta nueva ruta llamó la atención de los submarinos alemanes para el año 1942, que ya estaban siendo acosados por convoyes aliados custodiados por destructores, tanto en la costa este estadounidense como en el Océano Atlántico. Esta zona del Mar del Caribe hasta ahora había resultado ser una zona relativamente segura para los barcos mercantes, ya que los alemanes se habían centrado en las principales rutas comerciales del Océano Atlántico, hacia el Reino Unido. Pero a partir del año 1942, esta situación cambió con el desplazamiento de varias manadas de U-Boats hacia las aguas del Golfo de México. Al no contar con suficientes efectivos navales para proteger esa zona, en concreto, hizo que los U-Boats se movieran con relativa soltura en su acoso y destrucción de los barcos mercantes, desde las costas de Florida hasta las costas de Venezuela. Uno de los países afectados por estas manadas de submarinos alemanes fue México. En total, México perdió 7 barcos, 6 a causa de los U-Boats, de los cuales 5 eran petroleros y un carguero, y otro petrolero más a causa de un accidente. El primer barco mexicano en ser hundido por un submarino alemán fue el petrolero Potrero del Llano, el 13 de mayo de 1942, frente a las costas de Miami. Este hundimiento provocó el enfado de México hacia las potencias del eje, y en especial hacia Alemania, el cual ni respondió al requerimiento mexicano por dicho ataque. El 20 de mayo de 1942, un segundo petrolero llamado Faja de Oro fue alcanzado por torpedos alemanes en el estrecho entre Florida y Cuba. Este segundo incidente provocó el abandono de la neutralidad mexicana y forzó al gobierno mexicano del presidente Manuel Ávila Camacho
a declarar la guerra a los países del Eje, el 28 de mayo del año 1942, involucrándose, de este modo, en la Guerra Mundial. Después de la declaración de guerra, se sucedieron más ataques y hundimientos de barcos mexicanos, a manos de los alemanes, como el petrolero Tuxpan, hundido el 26 de mayo de 1942, el petrolero Las Chiapas, hundido el 27 de mayo, el carguero Oaxaca, hundido el 27 de julio, y por último el petrolero Amatlán, el 4 de septiembre de 1942. Ya como país aliado, México implementó varias medidas de cara a la guerra, como simulacros de bombardeos. También se envió a Estados Unidos trabajadores mexicanos para cubrir las plazas vacantes en la industria y en el sector agrícola para mantener la economía de guerra estadounidense. Y a partir de mediados del año 1944 se dio a conocer la intención de enviar una fuerza aérea de combate a la guerra. De entre los voluntarios inscritos se priorizó la selección de pilotos con experiencia y antigüedad, y también personal especializado y con formación técnica, como mecánicos, soldadores, armeros, médicos u operadores de radio. Los 38 pilotos seleccionados pasarían a formar una unidad aérea de combate, que sería designada con el número 201, pasando a llamarse Escuadrón 201, al mando del capitán de primera clase, Radames Gagiola Andrade. Este escuadrón aéreo, posteriormente, se complementaría con unos 261 técnicos y especialistas, constituyéndose la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, mandada por el coronel Antonio Cárdenas Rodríguez. A finales de julio de 1944, el personal de la recién creada Fuerza Aérea se trasladó a Estados Unidos para realizar el adiestramiento y capacitación en armamento, comunicación y tácticas durante 3 meses, en San Antonio y Victoria, en Texas, y en Pocatello, en Idaho. Ya últimos de noviembre, el escuadrón volvió a desplazarse a Greenville, Texas, para un entrenamiento más avanzado, centrado en tácticas aéreas de combate, artillería y en el uso del caza de combate estadounidense Republic P-47 Thunderbolt. Hay que destacar que 6 pilotos no pasaron las pruebas médicas, por lo que solamente 32 pilotos continuaron con los entrenamientos. Después del entrenamiento, los elementos del Escuadrón 201 pasaron a Pittsburgh, California, para principios del año 1945, para llevar a cabo exámenes médicos y entrenamiento adicional. Una vez listos para el combate, el escuadrón fue destinado al frente del Pacífico, para participar en la liberación de Filipinas, ya que los mexicanos, junto con los filipinos, compartían raíces étnicas desde hace siglos, cuando ambos países eran parte del Imperio Español. Con la llegada de las Águilas Aztecas a Manila, en marzo del año 1945, fueron emplazados como parte de la Quinta Fuerza Aérea adjunto al 58 Grupo de Cazas de la USAF, establecido en Porac, en la provincia de Pampanga, situada en la isla de Luzón. Aunque fueran parte del 58 Grupo de Cazas de la Fuerza Aérea estadounidense, la FAEM disponía de mando y de emblema diferenciado al resto, conformado por un logotipo de 3 triángulos equiláteros invertidos, concéntricos, con los colores rojo, blanco y verde sobre el ala derecha del caza, y con 3 franjas de colores verde, blanco y rojo dibujado en la cola del caza. Las operaciones del Escuadrón Aéreo 201 se realizaron durante los meses de junio a agosto de 1945. Participaron en una centena de misiones en la isla de Luzón, en Filipinas, y más tarde también en la isla de Formosa, actual Taiwán. En su mayoría fueron misiones de apoyo a fuerzas de tierra, pero también participaron en misiones de escolta de convoyes navales. Muchas veces los mexicanos se presentaban a las misiones que otros pilotos de la USAF rechazaban por ser estas muy difíciles y técnicas para llevarlas a cabo, como era el caso de los ataques en picado, ya que los P-47 eran cazas bastante complejos, grandes, y que alcanzaban una gran velocidad en caída vertical. Esto los hacía ser aparatos difíciles de operar en este tipo de operaciones, de manera precisa y correcta. No obstante, las Águilas Aztecas demostraron tener una gran pericia en este tipo de acciones, por lo que adquirieron rápidamente una gran reputación y prestigio dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses, siendo incluso elogiados por el general Douglas MacArthur, comandante supremo de las Fuerzas Aliadas del Pacífico. Terminada la campaña filipina, los elementos del 58 Grupo de Cazas de la Fuerza Aérea estadounidense se trasladaron hacia la isla japonesa de Okinawa, para continuar con la guerra. Por su parte, la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana quedó en territorio filipino como reserva hasta acabar la Segunda Guerra Mundial. Ya para noviembre del año 1945, los elementos del Escuadrón 201 regresaron a México después de combatir valerosamente y con el deber cumplido. En la capital mexicana se conmemoró a los integrantes de la Fuerza Expedicionaria mediante un desfile militar en la Plaza de la Constitución, en la que los miembros del Escuadrón de Cazas entregaron la bandera mexicana al presidente Manuel Ávila Camacho, terminando finalmente con la disolución de la FAEM.
Al volver de la guerra, los integrantes de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana fueron ascendidos al rango superior de su respectivo rango, y les fueron otorgadas varias medallas y condecoraciones. Entre las condecoraciones mexicanas se encontraban la Medalla de Servicio en el Lejano Oriente y la Legión de Honor de México. También recibieron la Medalla de la Liberación de la República Filipina por su participación en la liberación de las propias Islas Filipinas, así como las condecoraciones estadounidenses de Eficiencia del Ejército, Eficiencia de la Fuerza Aérea, la Medalla de la Campaña Americana, la Medalla de Campaña Asia-Pacífico y la Medalla de Victoria de la Segunda Guerra Mundial. Los pilotos además recibieron la Medalla del Aire y el coronel Cárdenas Rodríguez y el capitán Gagiola Andrade la Medalla de la Legión al Mérito estadounidense. Más allá de las condecoraciones, los elementos de las FAEM fueron honrados con monumentos conmemorativos por todo México, como el caso del mausoleo conmemorativo del Escuadrón 201, en el bosque de Chapultepec. También se erigió en Manila, capital de Filipinas, el monumento a los hermanos caídos en combate, a petición de los integrantes del Escuadrón 201, en septiembre del año 1945, con la finalidad de perpetuar la memoria de los pilotos aviadores caídos en combate en cumplimiento de su deber. En total, la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana tuvo 7 bajas a lo largo de su vida operativa. Durante los entrenamientos fallecieron 2 pilotos entre enero y marzo de 1945. Estos eran el teniente Javier Martínez Valle y el subteniente Crisóforo Salido Grijalva. Por otro lado, 5 pilotos perecieron en acto de servicio, ya fueran por ser derribados en combate o por quedarse sin combustible cayendo al mar. Estos 5 eran el capitán de segunda clase, Pablo Rivas Martínez, los tenientes Héctor Espinosa Galván y José Espinosa Fuentes, y los subtenientes Mario López Portillo y Fausto Vega Santander. Pues bien, amigos, amigas, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado esta entrega sobre el Escuadrón 201. Espero que se os haya hecho interesante y fácil de seguir. Y como siempre, pues si os ha gustado, no dudéis en dejar un buen like. También podéis dejar un dislike si no os ha gustado el vídeo. Como siempre, cualquier comentario, sugerencia, duda o crítica me podéis dejar en la caja de comentarios tranquilamente. Y luego también, si queréis estar enterados de las últimas noticias, de las últimas subidas al canal, no dudéis en suscribiros y activar la campana para que os lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo vídeo. Y luego también, si queréis apoyar al canal, podéis uniros a los miembros del canal o enviar un super thanks o compartir los vídeos, lo que queráis. Y nada más dicho esto, os emplazo para la semana que viene, en la que veremos la última entrega sobre voluntarios de esta tanda de vídeos que hemos visto estas últimas semanas o estos últimos meses. Y en el próximo vídeo pues nos acercaremos a la Guerra Civil Española para analizar el Corpo di Truppe Volontari italiano, que fueron los italianos que participaron en la Guerra Civil Española apoyando al bando nacional. Y nada más, solamente deciros que será un tema bastante interesante a tratar, por lo que os aconsejaría que no os perdierais la próxima cita en el canal. Nada más por mi parte, un saludo a todos, amigos, amigas, cuidaos mucho y hasta la próxima.